culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.ebg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Preparados para afrontar la última clase de este maravilloso curso? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, aquí en España es un poco de noche. Pero imagino que en Perú, en Uruguay, ¿no? En Chile es de tarde. Desde Perú, me dicen por aquí. Qué bonita esta multiculturalidad. Desde Honduras, wow, qué bonito, desde Colombia. Bueno, me alegra de veros de nuevo por aquí, de México, wow, desde Ecuador, qué bien. Bueno, pues como decía, vamos a afrontar esta última clase de este curso sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Espero que hayáis aprendido cositas nuevas, que os quedéis con más conceptos psicológicos. Y hoy vamos a ver pues algunas técnicas que dentro de lo que cabe o de lo que puedo hacer, vamos a intentar que sea un poquillo práctico, ¿vale? Bueno, por mi parte lo voy a intentar. Venga, pues vamos allá. Voy a compartir la pantalla. Bueno, creo que ya la estáis viendo, ¿verdad? Por fin decirme por el chat si es así, para que yo lo sepa. Perfecto, muy bien, se ve. Maravilloso. Recordad que las preguntas intentaros escribirlas cuando queden los 15 últimos minutos, ya así yo pues la puedo leer, ¿vale? Que si no se están para arriba y el chat es kilométrico y hay veces que a lo mejor pues no llego, ¿vale? Bueno, como decía, muchas gracias por vuestra colaboración y vamos a ir con la última clase. Bueno, como siempre hacemos un pequeñísimo recapitulación, ¿no? Como en las series, ¿no? Que te cuentan previously qué pasaba. Pues nosotros igual. Hemos visto
los 4 puntos, ¿vale? Concretamente, ayer veíamos el tratamiento psicológico para el trastorno de ansiedad generalizada centrado en los aspectos más puramente cognitivos, ¿verdad? Y sobre todo, pues muy centrado en la técnica, ¿no?, que conocemos como reestructuración cognitiva, la cual versaba sobre desmontar aquellas creencias racionales, esos pensamientos, esas distorsiones cognitivas que tienen las personas que padecen este trastorno, ¿verdad? Y era mucho poner a prueba esos pensamientos, porque los pensamientos deben ser tratados como lo que son, hipótesis. El problema es cuando la persona pues se los cree, ¿no? Y rotundamente dice que sí, que va a venir otro próximo coronavirus, va a venir otra pandemia, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, un pensamiento catastrofista que puede tener esta persona. Y yo ya os recomendaba que además de esta técnica, pues que también la persona pues lo fuera apuntando en el autorregistro, si era capaz de identificar qué tipo de pensamiento irracional era, ¿verdad? Nos acordábamos de que sobre todo era de tipo dicotómico, anticipatorio o catastrofista. Y luego se había conseguido, pues, argumentar, o sea, perdón, cuestionárselo y qué había hecho después, ¿vale? Esa información que nos iba a nosotros y que la persona también, pues, poco a poco va aprendiendo, ¿vale? Bueno, eso por un lado. Nos faltó por ver un último modelo, que lo vamos a ver ahora, de los modelos más puramente cognitivos, que lo vamos a ver ahora porque este modelo, que es de Borkovec, nos acordamos, ¿verdad? Este autor que decía que la ansiedad también era una habitación emocional, ¿no? Porque la ansiedad siempre genera nerviosismo, miedo, tristeza. Y este autor dice de que la persona también eso lo está evitando, ¿no? Por entonces él aboga más a por un tratamiento más centrado pues en eso, ¿no? En esta emocionalidad. Pero además también incluye muchos experimentos conductuales. Por eso lo vamos a ver también en este último bloque, que se llama tratamiento psicológico para el TAG, centrado en los aspectos fisiológicos y conductuales, ¿vale? Fisiológico se refiere a taquicardia, sudoración, agarrotamiento muscular, ¿vale? Y conductuales, pues a la propia posición de la persona, ¿vale? Bueno, va a ir bien por aquí. Vale, bueno, pues introducido esto, comenzamos, pues. Es la más importante de todo, la psicoeducación, ¿vale? Bueno, como os decía, ¿no?, también en la clase anterior. El programa de regulación emocional de Borkovec. Este autor dice de que la preocupación ocurre, ¿no?, como os decía, debido a una habitación emocional. La persona se preocupa, que es una anticipación. Ya decíamos, ¿verdad?, que en la ansiedad las personas siempre le dan muchísima importancia a la preocupación, ¿verdad? Como si eso les fuera a prevenir, ¿no?, de un malestar, ¿no? Pues él dice que, claro, esta preocupación al final es como una habitación emocional, ¿no?, que os comentaba. Entonces, claro, partiendo de este modelo de este autor, perdón, él dice que, bueno, pues que obviamente el objetivo del tratamiento pues va a ser el abordar el miedo a las emociones, a la tristeza, al ira, ¿no? Esto suena, ¿verdad? Puesto ahí el cartelito de la película Inside Out de Disney, que es muy bien, muy psicoeducativa, porque se ven las 5 emociones básicas, ¿no? Hay autores que también dicen que la sorpresa puede ser otra emoción, pero bueno, ahí hay un debate, no se ponen muy de acuerdo. La tristeza, el miedo, la alegría, el asco y la ira o el enfado, ¿vale? Entonces, abordar el miedo a sentir estas emociones y también aprender a identificar, tolerar, procesar y regular las emociones de cierta intensidad, como puede ser sobre todo, pues quizás el enfado o el miedo, que son las más comunes que se sienten en los trastornos de ansiedad generalizada, ¿vale? ¿Cuáles son los módulos del programa de regulación emocional de Borkovec? Pues como siempre, psicoeducación. En cualquier programa yo os decía que este elemento es clave, porque si la persona tiene información, pues puede estar más tranquila, más con un cierto grado de control y también se implica más, ¿verdad? Es como cuando vamos a oscuras
estando en casa de noche, ¿no? Y es una casa nueva, pues nos genera más ansiedad porque no conocemos nada, ¿no? Diferente a si fuera, pues, que vamos andando a oscuras, pero por nuestra casa, que la conocemos, ¿verdad? Tenemos más información del contexto. Pues algo así ocurre con las enfermedades, al fin y al cabo. El saber te da más control, más conocimiento y menos ansiedad, irónicamente, ¿vale? Otro segundo punto importante es la autoobservación de emociones, preocupaciones, pensamientos, sensaciones y conducta. ¿Cómo se haría? Con la maravillosa técnica del autorregistro, ¿vale? Luego haríamos un entrenamiento en respiración y relajación muscular progresiva. Por eso os digo que son técnicas psicológicas enfocadas también a lo somático. Reestructuración cognitiva. Fijaos, este autor, un elemento curioso de su programa es que, y de hecho estos autores también lo dicen en muchos libros, que primero para poder tratar a una persona tiene que haber una desactivación a nivel fisiológico, es decir, primero la persona tiene que estar tranquila, calmada, es decir, que ya esa persona ha aprendido estas técnicas de respiración, de relajación, y ya luego podemos debatir con ella esos pensamientos irracionales, porque si la persona está muy activa, muy reactiva fisiológicamente, pues va a ser un poco difícil razonar con ella, ¿vale? Entonces, este autor dice, primero vamos a estar tranquilos y ya luego pues nos ponemos a debatir con esta persona, ¿vale? Con este cliente paciente. Una exposición a la preocupación, estas son las técnicas puramente conductuales, y una prevención de la conducta de preocupación, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Cómo abordar estos módulos. Como os decía, el objetivo de la psicoeducación es enseñar el propósito de las emociones en la vida del ser humano, ¿vale? Elaborar una jerarquía de emociones y ordenarlas en función de su dificultad para manejarlas, de las más difíciles a las más fáciles. Identificar emociones que no aparecen en la jerarquía, que probablemente no aparecen por evitación, y ver la longitud de la lista, ¿vale? Es decir, la persona tiene que entender en este primer bloque, en esta primera sesión, para qué sirven las emociones. Y luego, pues vamos indagando y vamos preguntando, ¿cuál fue la última vez que te sentiste a lo mejor? Una pregunta muy abierta, muy mal, muy mal, muy mal. A ver, ¿y por qué te sentiste mal? ¿Y qué hacías cuando te sentías mal? ¿No? Te dirá ya, pues me puse a escuchar música, me puse... ¿Y cómo sabías que te sentías mal? Pues porque no paraba de llorar, porque, vale, eso se llama tristeza. ¿Veis? Y así ya poco a poco pues le vamos introduciendo a la persona para qué están las emociones y sobre todo ya nosotros como profesionales vamos haciendo esta pequeña jerarquía para ver qué emociones le cuesta más procesar a esta persona y poderlas trabajar poco a poco, ¿vale? Ahora vamos a ver más adelante cómo se hacen las propias exposiciones, ¿vale? Porque el objetivo de establecer una jerarquía es que luego esa persona la podamos exponer y siempre la exposición va de menos a más, si no sería terapia de choque, no queremos eso, ¿no? Es demasiado para la persona, ¿vale? Fijaos, como os decía, analizamos una de las emociones recogidas en la jerarquía, normalmente 2 por semana. ¿Y cómo la podemos analizar? Pues con el modelo de análisis funcional de la conducta, ¿vale? Antecedentes, pensamiento, respuesta fisiológica, conducta, ¿vale? Y vamos viendo cómo la persona reacciona ante ella. El análisis funcional de conducta es un poco parecido a los autorregistros, ¿vale? Dotamos al paciente de un marco de referencia que le permita dar significado a las distintas emociones para, de nuevo, más información, más comprensión de una misma, ¿vale? Como os digo ahí abajo, el objetivo principal es que el paciente pueda entender y responder a su experiencia emocional. Bueno, yo sé que estaréis diciendo, Alba, yo entiendo que le tengo que explicar a las personas sobre las emociones, ¿no? Pero ¿qué le tengo que explicar? Bueno, pues ahora yo voy a contar cómo son las emociones básicas, ¿vale? ¿Cuál es su función? Y esto es lo que la persona con trastorno de ansiedad generalizada debe de comprender, ¿vale? Bueno,
Primera emoción, el miedo. Le explicaríamos. El miedo se caracteriza por una respuesta de huida, de escape, de evitación o de bloqueo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste bloqueado, paralizado? ¿Cuándo fue la última vez que preferiste no asistir a una reunión o algún plan con amigos? ¿O esa vez que evitaste lo que sea? Esto es el miedo. ¿Para qué sirve el miedo? Pues el miedo sirve para protegernos ante algún estímulo amenazante. Esa es la función del miedo. ¿Qué pasa? Que muchas veces pues, esos miedos son irracionales. Es decir, realmente no hay un peligro. Entonces el miedo muchas veces esconde, según desde la terapia Gestalt, de segunda generación, que me preguntabais ayer, esconde un deseo. Aquello que temo normalmente es algo que deseo. Una persona que tiene fobia social no es que le dé miedo hablar con la gente, ¿no? O sea, hay una respuesta ansiosa, pero eso no significa que no quieran hablar, realmente quieren. Pasa que sienten mucho miedo, ¿vale? La alegría, bueno, pues la alegría, la felicidad, ¿verdad? Esta maravillosa emoción que nos gusta sentir a todos y a todas y que, bueno, se caracteriza por la risa, por el compartir, brillo en los ojos, ¿verdad? Y esta emoción, pues bueno, no, no tiene mucho problema en sentirla. Sí, quizás se torturan cuando no la sienten tanto, ¿vale? Entonces es importante explicar, bueno, no siempre se va a estar contento. La vida es amor, la vida es dolor, ¿vale? Y el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Son mensajes que le podéis dar a los pacientes, ¿vale? El enfado. Bueno, el enfado se caracteriza, pues, como está ahí el muñequito rojo, ¿verdad? Puños apretados, el ceño fruncido. ¿Para qué sirve enfadarnos? Bueno, enfadarnos sirve para defender. Uy, perdón. Voy muy rápido. Perdón, vale, voy más lenta. Gracias por vuestro feedback. Bueno, como decía, miedo, alegría, ha quedado claro, ¿vale? Venga, voy más lentilla. El enfado. ¿Para qué sirve el enfado? Bueno, os he dicho sus características, ¿vale? De nuevo, manos apretadas, incluso las personas enfadadas enseñan los dientes, ¿no? Sí, ¿no? Un poco como dispuesto a la acción. El enfado sirve para defender nuestros derechos. Cuando alguien me hace algo que me duele, yo me enfado, ¿verdad? Este es un punto importante porque hay muchas personas que les cuesta enfadarse. Entonces tienen una ira hacia adentro. Y es una ira interna con ellos mismos. Y de ahí ocurren las conductas autolesivas o los propios pensamientos negativos, ¿no? Es que hay que ver, es que tenía que haberle dicho esto, pero me he callado y esta persona queda por encima mía, ¿no? Un poco ese es el discurso interno de la persona que se siente enfadada y que no reconoce el enfado. Le cuesta expresar el enfado, ¿vale? Nos podemos encontrar dos vertientes. Personas que se enfadan muchísimo o personas pues que les cuesta. Normalmente las personas que tienen ansiedad les cuesta enfadarse, les cuesta sacar esa rabia fuera. Y el enfado es muy útil porque el enfado sirve para marcar límites, límites sanos, para decir que no, ¿vale? Que ya veremos también que otros autores dicen de que una buena técnica para que la ansiedad disminuya es aprender a decir que no, ¿vale? Esto tenemos que estudiar siempre a la persona y ver cuáles son sus carencias o cuál es el problema por el que ella viene en su contexto. Habrá personas que les sirva mejor técnicas de relajación y mindfulness y habrá otras pues que les sirva mejor este programa de regulación emocional de Workovic, ¿vale? Esto ya es en nuestro criterio como profesional, pues entender, ¿vale? Y comprender siempre a la persona. Bueno, luego está el asco, ¿verdad? Que, bueno, de repugnancia, de cuando no nos gusta algo, ¿vale? Bueno, esta emoción pues no suele aparecer mucho, ¿no? A menos que sea una fobia o trastorno de anorexia o otros trastornos de la conducta. Bueno, y por último,
está la emoción de la tristeza. Una persona que está triste, está cabizbaja, está con la boca, ¿verdad?, en forma de U invertida. Llora mucho, se queda en la cama, no hay inactividad. Bueno, pues ¿para qué sirve la tristeza, no? Le tendríamos que contar a nuestro cliente. Bueno, pues la tristeza es un espacio en el que el cuerpo te dice que pares y que eches el lloro, ¿vale? Y un espacio que gracias al llorar, pues luego uno se queda mejor, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos llorado? Luego hemos respirado y nos hemos sentido más tranquilas, más tranquilos, ¿verdad? Pues la tristeza tiene una función un poco catártica y, como os decía, es un espacio de reflexión, de parar, de pensar. ¿Qué he aprendido de esta situación, no? Por ejemplo, en una ruptura de pareja, o muchas veces una persona viene por ansiedad y lo que hay detrás, pues esto, no quiere sentir la tristeza que le provoca la pérdida, porque es un duelo. Cuando tenemos una ruptura de pareja es un duelo, ¿vale? Pues bueno, esta es la función de la tristeza. ¿Qué pasa? Que si la persona está en el modo hacer, haciendo cosas, haciendo lo que sea, todas las emociones las anula, se olvida de ellas. Y este es el problema. No se escucha a esa persona, no es capaz de identificar las emociones, lo que siente. Y eso se le tenemos que señalar y decirle, hey, cuidado que estás huyendo de estas emociones y son mensajeras, te quieren transmitir cosas, ¿vale? Bueno, sigo yendo, ya voy bien, ¿no? Os sigo yendo rápido. Muy bien, ¿verdad? Bueno. Una vez que le hemos hecho esta psicoeducación a la persona que hemos seguido haciendo, ¿no? Este registro, esta jerarquía que decía los módulos anteriores, viene lo que sería la exposición en imaginación, ¿vale? Se le pide a la persona que imagine una situación que le ha provocado pues esa preocupación, esa ansiedad, ¿vale? Con el objetivo de que en un estado de relajación la persona pues mentalmente, ¿no?, con los ojos cerrados, respirando, se esté exponiendo a ella y así asocie esa situación al estar relajada. Ahora más adelante vamos a ver cómo se hace una buena exposición en imaginación, ¿vale? Este autor también dice que es importante, de nuevo, la evitación conductual de las emociones, ¿verdad? ¿Os acordáis que os decía? Las personas pues, que no quieren escuchar sus emociones, pues siempre están haciendo algo, ¿no? Por ejemplo, ver las noticias, ir a un hospital, para no tener que lidiar con el nerviosismo, ¿vale? Y enviar como tarea para casa la exposición a dichas situaciones, ¿vale? Si me pongo a ver las noticias para evitar estar nervioso, pues le decimos a la persona que no vea esas noticias, ¿vale? O por el contrario, el ver la noticia me provoca estar nervioso y por tanto no las veo. Fíjate que cada persona es un mundo. Tenemos que identificar, ¿vale? Pues en este caso la exposición sería, tienes que ver las noticias. Tienes que llegar a un punto en que no te afecten las noticias. De nuevo, poco a poco, ¿vale? Y luego también este autor pues nos propone que tengamos unas estrategias de mantenimiento, que es un poco una monitorización de estados emocionales, mantener un enfoque cognitivo-conductual de las experiencias emocionales y confrontar los estados emocionales. Simplemente, cuando dice ahí monitorización, es como tener un autorregistro de cómo la persona está llevando, ¿no?, este programa. Hay veces que incluso podemos hacer algunas gráficas para que la persona vea cómo, si evita una situación, pues la ansiedad se dispara, ¿no? Y así es como ella pues lo va percibiendo. O si siente tristeza, pues ha sido capaz, ¿no?, de permanecer con ella y no se ha ido, ¿no? Por ejemplo. Una manera como de tener constancia
de que esto que le estamos contando a la persona es útil si lo pone en práctica, ¿no? Y ella sí, pues lo va viendo. El hecho de tener también esta manera de monitorizar, ¿no?, el tratamiento, es que también es un poco, tiene un efecto motivador para la persona, ¿vale? Porque ve un poco cómo va avanzando, cómo su nivel de ansiedad disminuye, ¿vale? A medida que se va exponiendo a esas situaciones. Bueno. ¿Cómo hacer esta exposición en imaginación, como os decía? También se conoce, o hay otra variante que es la desensibilización sistemática, ¿vale? Por si veis estas palabras, pues un poco es esto. Como os decía, en primer lugar, una jerarquía. Tengo que establecer qué es lo que le da de menos a más miedo a esa persona. Más miedo, más ansiedad, ¿vale? Y ordenarlas jerárquicamente, ¿no? Situaciones, yo qué sé. Y a una entrevista de trabajo, cena con los padres de su pareja, ¿vale? Importante que la jerarquía que establecemos nosotros como profesionales esté consensuada con la persona, ¿no? Es decir, vale, entonces para ti le pondrías del 1 al 10 un 1 de ansiedad a salir a la calle, ¿verdad? Sí, vale, perfecto, ¿no? Un poco este diálogo, este feedback. Luego, como os decía, se le induce a la persona un estado de relajación. Cierra los ojos, haz unas cuantas inspiraciones profundas, vale. Y ahora vamos a imaginar que estás saliendo de casa. Abres la puerta, notas como el pomo está frío, te deslumbra la luz del sol, ¿vale? Le vamos guiando. Es importante que seamos lo más detallistas posible para que realmente sea una exposición dentro de lo que es la imaginación, pues más real, ¿vale? Como os decía, establecemos una jerarquía. ¿Por qué? Porque el objetivo es que la persona que a lo mejor salía a la calle le producía un 1 de ansiedad, después de esta exposición en imaginación le produzca un 0, ¿vale? Este es el objetivo. Es decir, éxito en la exposición. Lo pongo ahí en el punto 2, ¿vale? No podemos dejar que la persona se vaya con el mismo estado de ansiedad o incluso más que le provocaba una situación que queremos trabajar con ella, ¿vale? Y al último paso, pues bueno, ya que la persona pues, pudiera hacer la exposición real, ¿vale? Porque ya hemos trabajado previamente las situaciones en la exposición en imaginación, ¿vale? Esto pueden ser preguntas que le podemos hacer a la persona para evaluar la ansiedad que está sintiendo y ver si está aumentando o está disminuyendo del nivel de ansiedad que le provocaba, que le provocaba esa ansiedad originalmente, ¿no? Como os decía, supongamos que hacer una entrevista de trabajo pues le provoca un 7 de ansiedad, ¿vale? Pues para ver, mientras hace la exposición en imaginación, si realmente está funcionando o no el asociar la relajación a ese estado, pues le vamos preguntando cómo te vas sintiendo, qué es lo que está pasando. Pues noto como me empieza a palpitar el pecho. Entonces nosotros le decimos, vale, de nuevo vuelva a la respiración. Siempre es un baile. La persona nos va contando cómo se siente y nosotros les vamos siempre orientando, ¿vale? Para que sea más envolvente la experiencia, pues le preguntamos qué puede oler, qué está viendo en ese momento, cuál es la sensación de su cuerpo, qué puedes estar sintiendo, ¿vale? Actualmente, la técnica de exposición en imaginación se está viendo sustituida por la exposición en realidad virtual, que también tiene este efecto, ¿no?, tan envolvente y ayuda muchísimo a que luego la exposición en vivo, tenga más eficacia, porque es como el sentido de presencia, ¿no?, que se conoce a esto, ¿no?, o el grado de creencia de que la persona realmente está sintiendo esto, hombre, pues es más alto en realidad virtual que en imaginación, ¿vale? Bueno. ¿Vais bien?
¿Sigo yendo rápido o cómo va? Vale, va bien. Genial, gracias equipo. Bueno, como os decía, eh, otra técnica, ¿no? Que bueno, que venimos hablando un poco de ella, pero vamos a centrarnos de verdad en ella. La respiración. Técnica número 1 para, para disminuir la ansiedad. Siempre digo en consulta que la respiración es como el interruptor del cuerpo, ¿no? En lo que respecta a la respuesta fisiológica de la ansiedad. Porque en el momento que hacemos unas cuantas inspiraciones profundas, nos desactivamos mucho y por tanto nuestra cabecilla, ¿no? Deja de emitir tantos pensamientos catastróficos y ansiosos, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de esta técnica? Que se puede practicar en cualquier momento del día y situación. Es maravillosa, se puede recurrir a ella en cuestión de segundos, ¿vale? Como os digo ahí, puede realizarse mediante un sencillo proceso de respiración lenta, tranquila. Es importante, la persona tiene que disfrutar de este momento, ¿vale? Es una técnica para que te relajes, no para que te pongas más nervioso. De hecho, también es muy común escuchar a personas que hacen la meditación y terminan diciendo, lo cierto es que después de hacer la meditación estoy más nerviosa, ¿no? Porque claro, se esfuerzan por intentar relajarse cuando la meditación es simplemente pues, la propia observación de los pensamientos. Hay que llegar a algo en concreto. Entonces siempre es importante que el elemento motivador esté ahí, ¿vale? Que la persona realmente vea que es útil y que pueda disfrutar también de esta técnica, que no lo vea como una obligación, ¿vale? Así sale la motivación intrínseca, que viene de dentro y no es extrínseca, que es la de afuera, que es la de la obligación, como os decía, ¿vale? Fijaos, y digo, y a la vez que se inicia en un cierto grado de concentración hacia su cuerpo y hacia la separación entre su estado y los estímulos externos, ¿no? Porque muchas veces es eso, ¿no? La persona está en una situación que le provoca ansiedad y como que se fusiona, ¿no? Con lo que está, cuando en su propio cuerpo puede encontrar esa buena herramienta de regulación interna, que como os digo es la respiración, ¿vale? A medida que se tome conciencia de los hábitos respiratorios propios, se pueden reconocer las señales de estrés o ansiedad y utiliza la respiración de nuevo como un método clave para equilibrar el cuerpo, la mente y las emociones, ¿vale? Cuando la persona le entrenamos en respiración, ya va siendo consciente, ¿no? De las señales de su cuerpo. Incluso ellas mismas se dan cuenta de que su respiración está más acelerada. En ese momento pues dicen, hey, y ellas mismas pues aplican esta técnica, esta herramienta y empiezan a regularse, ¿vale? Bueno. Eh, mm, mm. El objetivo, fijaos, que se automatice como ayuda en los momentos de estrés, de ansiedad, ¿vale? Bueno, ¿cómo podemos respirar relajadamente? Puede parecer muy simple, pero hay personas que no hacen bien la inspiración profunda, ¿vale? Lo primero, que esté sentado o estirado cómodamente. Siempre decimos espalda apoyada, manos sobre las piernas, ¿vale? Cierra los ojos si te parece más cómodo y respira por la nariz más que por la boca. La boca mejor que esté cerrada, ¿vale? Cuenta hasta 4 y expira. Yo recomiendo que la expiración dure más que la inspiración, que es como si te vaciara, ¿vale? Asegúrate de que tu respiración es suave, regular y continua, no errática, es decir, no jadeosa, ¿no? O entrecortada. Presta atención a tu aliento y asegúrate de que es suave y regular, ¿vale? Otra manera de saber si lo estás haciendo bien o no es poner la mano en el pecho y la otra mano en el diafragma, ¿no? Esa es la respiración diafragmática. Cuando inspiramos, se llena el pecho.
cuando expiramos es el diafragma, ¿vale? Aquí hago un pequeño hashtag y os digo para explicar la respiración en niños, porque ayer creo que me preguntabais la ansiedad en niños. Cuando trabajamos con niños, yo siempre les explico, imagínate que tuviéramos una velita, las velas, ¿verdad? De cera, que tienen esa llamita. Pues cuando sople, imagínate que esa llamita se va haciendo más pequeñita y cuando inspire que va creciendo. Es una manera de enseñarles estas técnicas, ¿vale? Siempre con cuentos, con imaginación y demás. Bueno, seguimos. Y luego está la técnica quizás más conocida por todos, ¿vale? Está la relajación progresiva de Jacobson. Bueno, también está la relajación progresiva de estos autores, ¿vale? ¿Qué se entiende por relajación progresiva? Esto hace referencia a que normalmente cuando sentimos ansiedad, ¿verdad? Nerviosismo, no nos damos cuenta, pero estamos en tensión. Los músculos del cuello agarrotados, los puños cerrados, el ceño incluso hasta fruncido. No nos damos cuenta. Entonces, el objetivo de la relajación progresiva es entrenar a la persona para que sea consciente de cuando sus músculos están tensos y pueda practicar lo que se conoce como la distensión, ¿vale? Fijaos que es importante el cuerpo, ¿no? Una pequeña reflexión que hago un pequeño hincapié. Tenemos que ser conscientes que la información va de abajo arriba y de arriba abajo. Es decir, el cómo está mi cuerpo afecta a mis pensamientos, de abajo a arriba. Si estoy tenso, mis pensamientos van a ser ansiosos. Pero también afecta la información que va de arriba a abajo. Es decir, si tengo pensamientos ansiosos, pues mi cuerpo va a estar en tensión. ¿Vale? Entonces, las técnicas que hemos visto hasta ahora son más de arriba a abajo. Y la que estamos viendo, que son respiración y relajación, van de abajo a arriba. ¿Vale? Os lo digo para que veáis qué importante es cuidar el cuerpo y cómo el cuerpo también afecta a cómo nos sentimos y a cómo pensamos, ¿vale? Bueno, para hacer esta pequeña reflexión, os cuento un poco cómo sería este entrenamiento en relajación progresiva, ¿vale? Bueno, le explicamos a la persona esto, ¿no? De que cuando sentimos ansiedad, pues tenemos el cuerpo en tensión y no nos damos cuenta. Y que el objetivo va a ser que, como digo aquí, hagamos un entrenamiento en la discriminación, ¿vale? Discriminar las sensaciones de tensión y relajación en cada grupo muscular, para que la persona detecte las fuentes y signos tempranos de tensión muscular para poder aplicar las técnicas de relajación cuanto antes y así no llega a un punto elevado de ansiedad, ¿vale? Son 16 grupos musculares, es decir, empezaremos por los brazos, le decimos a la persona cierra los puños fuertemente, nota cómo incluso te clavan las uñas, esto es tensión, y ahora relájalos poco a poco. Si queréis lo podéis hacer vosotros que me estáis viendo, ¿vale? Apretáis los puños y destensión. ¿Notáis, verdad? Este cambio de presión. Esto es lo que le tenemos que trabajar muchísimo a la persona. Esto normalmente se trabaja en unas 2 semanas, ¿vale? La secuencia, brazos, piernas, abdomen, pecho, hombro, cuello, cara o frente. Normalmente esta técnica suele durar una media hora, ¿vale? Pongo aquí un poco, esta es la posición de relajación de la que os hablaba. Siempre espalda recta, apoyada en el respaldo y los brazos encima de las rodillas. Y aquí podéis ver estos ejercicios. Nosotros hemos hecho el de brazos, por ejemplo. Con piernas también se hace, ¿vale? Con el vientre también, con la cara, ¿vale? Y así lo vamos repitiendo poco a poco. Y la persona luego lo tiene que ir practicando en su casa. Y ya cuando note que, por ejemplo, está en tensión el cuello, pues ella misma ya empieza a hacer ese
movimiento en relajación de hombro, de tensión y distensión, ¿vale? Entonces, los objetivos de esta técnica son dos. Por un lado, reconocer cuando el cuerpo está en tensión y por otro, relajarlo, ¿vale? Bueno, otros autores también dicen de que, ¿os acordáis, verdad? De que veíamos que las personas que tenían mucha ansiedad es porque tenían una resolución de problemas muy chunga, no muy mala, no sabían cómo resolver los problemas. Y uno de los problemas es la organización del tiempo. Son personas que siempre están como muy ajetreadas, muy volcadas a lo mejor en el trabajo, muy controladoras. Es el rasgo típico, ¿no?, de las personas que tienen trastornos de ansiedad generalizada. Entonces, estos autores proponen dos técnicas, de nuevo muy conductuales, ¿vale? Que es delegar. No te cargues con toda la responsabilidad de todo, porque si no te va a dar muchísima ansiedad. Pues claro que sí, eres una persona humana, no eres Superman. Así que delega, ¿vale? Y cuando delegamos aprendemos a decir que no, que esto se trabaja un poco con técnicas asertivas. Aquí os pongo alguna de las técnicas, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la técnica del sándwich, ¿no? Si nos dice nuestro jefe, pues me tienes que hacer esto. Agradezco, ¿no?, lo positivo. Agradezco que me hayas mandado esta tarea. Negativo. Pero tengo otras funciones que te puedo mostrar en mi agenda. Positivo. Este día lo tendría libre para hacer este trabajo que me has mandado. ¿Te parece bien? ¿Vale? Y ya aprendemos a decir que no. Otra técnica es la técnica del disco rayado. Cuando un disco se raya, ¿qué pasa? ¿No? Que siempre repite la misma canción. Bzz, bzz, bzz. Pues nosotros igual. No, gracias. No, gracias. No, gracias. La persona nos puede dar muchísimas excusas y nosotros con nuestro no, gracias, no, gracias. ¿Vale? Lo podemos practicar en sesión. Esto es muy divertido practicarlo, porque estamos enseñando habilidades a la persona para que aprenda a comunicarse. ¿Vale? Y como me habíais preguntado sobre mindfulness, bueno, os hago una pequeña descripción de lo que es, ¿vale? Porque últimamente se usa muchísimo mindfulness, en concreto un programa que se llama el programa de reducción del estrés. Creo que ese programa, si no recuerdo mal, son 16 sesiones, ¿vale? De un autor que es Jon Kabat-Zinn. Os recomiendo sus libros, están muy, muy bien. O del autor español Vicente Simón, también están bastante bien. Tiene un libro que es Iniciación para los principiantes de mindfulness, creo que está bastante bien, ¿vale? Bueno, ¿qué significa mindfulness? Bueno, pues he puesto aquí varias definiciones de varios autores, ¿no? Básicamente recoge parte de la filosofía budista y oriental, que es un poco el vivir en el aquí y en el ahora. Esto es lo contrario a la ansiedad, porque la ansiedad sabíamos que ya es el futuro, ¿verdad? Es la persona yéndose siempre al futuro. Mindfulness te propone que sea lo contrario, que sea vivir en el aquí y en el ahora. Otros dicen, es la capacidad humana, universal y básica,